Bienvenidos todos a Alcance en Z Church. Es la versión en español de Z Church de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Huggins. Es una iglesia que está imbuida del Espíritu Santo y basada en su palabra. Y es una iglesia que va a la velocidad de luz de Jesucristo. Si es que está en cualquiera de las plataformas, YouTube, Facebook o Zoom, por favor, déjenos un comentario para saber de ustedes. También pueden poner sus peticiones o consultas. Durante este servicio vamos a tener Santa Cena, así que por favor tengan listo algo para comer y algo para tomar. Asimismo, vamos a estar recibiendo peticiones de oración. Las pueden poner por el Facebook Messenger o por el chat de Zoom. Si es que están en Zoom, por favor, mantengan el micrófono apagado, a menos que le digamos lo contrario. Ahora, por favor, hermana Ana, guíennos en oración. Sí, Javier, gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que tú preparas para nosotros, para bendecirnos con la unción de tu Espíritu Santo. Señor, tú no llegas ni un instante tarde, tú siempre estás a tiempo y eres galardonador de los que te buscan, Señor. Nadie que viene a ti, Señor, se va con las manos vacías. Padre, prepara este tiempo en que nuestra hermana María va a compartir tu preciosa palabra y el mensaje, para que todos los que le escuchen ahora y en el tiempo, tú eres Señor del tiempo, Señor, tu unción opere en esas vidas, toca sus corazones. Haz transformaciones profundas, Dios. Que tu gloria sea manifestada en cada persona que recibe este mensaje. En el precioso nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, si me permiten, puedo empezar ya. De hecho, vamos a estar hablando del título Las múltiples capas del Espíritu Santo. Yo diría capas porque cuando trato de traducir el título, no se me ocurre de qué otra manera poner y decir, nosotros tenemos diferentes niveles, diferentes capas y diferentes peldaños de diferentes cosas, como si fuésemos una cebollita que tiene muchas capas, y el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo vamos a estar discutiendo hoy, que no es una sola ocasión de una sola vez, que es algo que es de continuo. El título traducido es Las múltiples capas del Espíritu Santo, y lo dio la pastora Loretta el pasado sábado, hablando del proceso de unión con el Espíritu Santo, desentrañando el significado de ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una iglesia que consideramos carismática, donde creemos en el Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu, y es muy importante, es uno de los mayores énfasis de nuestra iglesia, es el Espíritu Santo. William Seymour, uno de los que Dios usó para desatar el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, dijo que mientras haya un común acuerdo en el Espíritu, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y Smith Wigglesworth decía, podemos lograr más en un año en el Espíritu Santo que en 50 años por nosotros mismos. Nuestro pastor principal, Larry Huggins, dice, el Espíritu Santo nos capacita para hacer grandes cosas para Dios. Y la escritura principal de este mensaje está en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Dice, además Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Ese fue el testimonio del profeta enviado a enviar, a abrir el paso, a preparar el paso para la primera venida encarnada de la palabra viva de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Ese fue su testimonio de que ese era el Mesías, de que ese era el enviado, el que había sido enviado por el Padre para la salvación de la humanidad. Y sabemos, según Romanos 8:11, que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el poder de resurrección de Dios y tenemos ese poder dentro de los creyentes nacidos de nuevo. En Hechos capítulo 1, versículos 1 al 8, habla de, hace la introducción del libro y dice que, este libro continúa hablando en versículo 2, dice que Jesucristo había dado mandamientos por el poder del Espíritu Santo. Dice en el primer versículo: en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea que todos los mandamientos de gracia que Jesucristo prescribió a la humanidad, que trajo de parte del Padre, fueron dados a través del poder del Espíritu Santo. Todo lo que Jesucristo hizo, todo el mensaje de Jesucristo fue a través del Espíritu Santo. En el versículo 7 de ese mismo capítulo dice: nos toca a vosotros saberlos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esto fue Jesucristo antes de ascender al cielo. Dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir el poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de esa unción, de ese poder del Espíritu Santo? Ser testigos. Dice: vas a recibir poder para ser testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No solamente Jesucristo mismo dependió totalmente, puso su total dependencia en el Espíritu Santo para cumplir su propósito, su envío, su parte en el envío del Señor, del Padre, sino que nos dio también ese mandato de poner nuestra dependencia en el Espíritu Santo para poder cumplir la gran comisión, para poder cumplir nuestro propósito en la tierra como cristianos, como seguidores de Jesucristo, como testigos del Mesías, el Señor. En Juan capítulo 16, versículos 12 al 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar o no las podéis entender. Entonces, ¿qué hizo la diferencia para nosotros poder recibir esas cosas que sí estaban preparadas para la humanidad, pero que todavía no podíamos recibirlas, no podíamos entenderlas? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué abrió la puerta? En el versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿A quién? A Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios glorificaría a Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso está en Juan 16, del 12 al 15 fue que leí.
Entonces, la importancia del Espíritu Santo, que no podemos ni siquiera llamarnos ser cristianos efectivos, eficaces. No podemos ni siquiera tener una fe viva sin el poder y la total dependencia en el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, versículo 22, vemos cuando fue la primera vez que los apóstoles y seguidores de Jesucristo reciben el poder del Espíritu Santo. Dice en Juan 20, 22, dice, al decir esto, Jesucristo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esa fue la primera unción del Espíritu Santo. Y cuando está hablando de recibir, en el original griego arameo habla de la palabra lambano, que significa tomar por la fuerza y no soltarlo, como Jacob con el ángel exigiendo su bendición. Esa palabra lambano es un verbo que se llama aoristo, bastante fuera de lo común en la mayoría de los lenguajes actuales, pero en el griego de ese tiempo y en el griego regular, eso es muy común. Es un verbo que se llama aoristo, quiere decir que es una acción prolongada y continua. Y está hablando de tomar por la fuerza como alar un fruto de un árbol, de ir tras ello, de ser violentos, como dice la palabra. El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. De ese tipo de fuerza está hablando lambano. Recibid con violencia, toma, haz el esfuerzo, alcanza, dame acá. Vamos a tomar esto para nuestros matrimonios, lo que sea necesario para nuestros hijos. Vamos a recibir y a recibir todos los días. Es un verbo auristo, quiere decir que comenzó en el pasado, está activándose, está sucediendo todavía en este momento y continuará sucediendo. Recibí, estoy todavía recibiendo y continuaré recibiendo el poder del Espíritu Santo y con fuerza, con violencia. Voy a demandar, voy a exigir porque es un derecho divino dado por el Señor mismo. Como el aire, como el latido de mi corazón, yo tomo la determinación y voy a continuar llenándome del Espíritu Santo. Entonces eso fue en el Evangelio de Juan 20:22. Luego viene otra unción más del Espíritu Santo que está descrita en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, ya luego de que Jesucristo ascendió al cielo. Durante el día del Pentecostés, en medio de la celebración judía, ellos están juntos, unánimes, en un acuerdo, en oración, esperando, demandando, reclamando, en la expectativa de lo que Jesucristo prometió. Una nueva unción del Espíritu Santo, una nueva. Ya habían recibido una, entonces están esperando la próxima. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa. Se le aparecieron lenguas repartidas, totalmente diferente a la primera vez, como de fuego, se asentaron sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y cuando dice en el versículo 4 llenos, en el original, en el texto original habla de la palabra pleto, de donde viene la palabra plétora. Significa abundancia una y otra vez. Otro verbo aoristo, una acción prolongada y continua repetitivamente durante todo el camino, durante toda la vida, hasta que Jesucristo venga
y habla de lo mismo de luchar por ello, de trabajar por ello. Pasó, está pasando y continuará pasando el ser llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de una continua. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo se continúa recibiendo? Porque nunca ha sido derramado sobre la humanidad una sola vez. Continúa siendo derramado. Estuvo allí pasando sobre las aguas, transformando aquel caos en orden, en belleza, y siguió derramándose sobre seres humanos, sobre la humanidad. Se sigue derramando más aún en la iglesia, en los creyentes nacidos de nuevo. En la importancia de seguir, de ser llenos y continuar siendo llenos del Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 16 al 17, Jesucristo dice: rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, siempre, constantemente. Dice, está hablando de ser impregnados del Espíritu Santo, de ser saturados, no una sola vez, sino un proceso diario. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y está hablando de ser llenos, de ser inspirados, de ser sumergidos hasta el fondo, escondidos, inmersos, donde nada puede atraparte. Está hablando de una sinergia, que es una acción conjunta para realizar algo. Ejemplos de esto. Estamos hablando de Sara, que siendo estéril, dice en Hebreos 11, del 11 al 12, recibió fuerza para concebir, para dar a luz. Creyó que era fiel el que había prometido. Y casi de ser ambos casi muertos en su cuerpo, recibieron poder para dar a luz la promesa. Pedro, que se había escondido, había hasta maldito para probar que él no tenía nada que ver con aquel que se estaba crucificando en ese momento. Y vemos entonces, reciben el poder del Espíritu Santo. Pedro lo recibe en Juan 20, 22. Luego vuelve y lo recibe en Hechos 2, junto con todos los demás que estaban allí, 120. En Hechos 4, vuelve y recibe el poder del Espíritu Santo, luego que se enfrenta a las mismas personas que él estaba huyendo desde antes. Los que le tenían miedo en ese momento, que no le fueran a torturar también junto con Jesucristo hasta la muerte. En ese momento él les enfrenta con solamente 2 llenuras del Espíritu Santo y vuelve otra vez con todos los demás y dice: Señor, mira las amenazas de esta gente. Concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Mediante de qué nombre? ¿Mediante de qué nombre? Del nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y cómo sabemos que estaban pidiendo correctamente? Porque fueron oídos. Y terminando de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron nuevamente, ya para Pedro esta es la tercera vez, por lo menos registrado. Tercera vez, llenos del Espíritu Santo, hablando con aún mayor valentía la palabra de Dios. Y luego de eso llega Hechos capítulo 10, versículo 44. Cornelio recibe una visión, envía por Pedro. Pedro recibe una visión para confirmar el llamado de Cornelio. Llega donde Cornelio todavía estaba hablando y el lugar es lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Pedro no fue lleno también? Por supuesto que fue lleno. El Espíritu Santo no lo saltó. Todos los que estaban allí empezaron a hablar en lenguas, se empezaron a ser llenos del Espíritu Santo en ese momento. Ni siquiera lo esperaban, ni estaban siquiera orando por eso.
La palabra del evangelio desató el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a confirmar la verdad de la palabra y todos, incluyendo Pedro, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuarta vez en el registro de la Escritura que Pedro es lleno del Espíritu Santo. De una a otra. Y la Escritura está para darnos ejemplo de qué debemos esperar, de qué podemos pedirle al Señor, de qué Dios tiene. Dice la palabra que el Señor no hace acepción de personas. Lo dice a través de la palabra como 4 o 5 veces. 2 o 3 veces sería más que suficiente. Miren el énfasis de que lo que está escrito en la palabra no tiene acepción de personas. Tú eres un ser humano, te aplica a ti. Miren en Hechos 6, capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Mire el próximo requisito, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para ser ujieres. Para ser ujieres. Miren los requisitos para servir las mesas, para darle de comer a los hambrientos, a las viudas, a los huérfanos, para atender los servicios sociales. Que fueran de buen testimonio en su carácter, en su vida, en su estilo de vida, que fueran llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios, que es la palabra. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Y entonces, entre los que son escogidos, se elige a Esteban, que dice, no solamente menciona su nombre, de todos los escogidos que se menciona el nombre, a Esteban se le da la distinción de que era lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Lleno. Estoy segura que todos los demás también, porque dice que era el requisito para ser escogidos. Tenían que tener buen testimonio. Todos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Todos tenían que ser hombres de sabiduría de Dios. Pero dice la distinción, hace la distinción sobre Esteban, que entre todos ellos, él era uno de los más sobresalientes en la fe y en la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, dice, en el mismo frente de sus amenazadores, de aquellos que le estaban rodeando, él estaba solo. No tenía ningún tipo de apoyo, ningún tipo de respaldo. Nadie estaba con él. Estaba rodeado de hombres asesinos, llenos de sangre en sus manos por la religión, fanáticos. Y en medio de todos ellos, él estaba lleno del Espíritu Santo. Perdóneme, pero cuando yo estoy asustada, yo no me siento ungida, yo no me siento poderosa, yo no me siento predicadora ni evangelista de ningún tipo. En ese momento yo necesito Dios y su ayuda, su gracia y su misericordia. Sin embargo, este hombre, en el medio de la amenaza de vida, rodeado de todos estos abusadores, él seguía y continuaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que puso los ojos al cielo, vio una visión abierta en ese momento. En ese preciso momento ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Miren que muchas de las versiones en español omiten ese detalle, pero en el original griego arameo dice no solamente que Esteban ve a Jesucristo a la diestra del Padre, sino que Jesucristo estaba de pie. De pie. Algunas versiones no omiten ese detalle. Es un detalle importante. Jesucristo fue llevado a sentarse a la diestra del Padre.
Sin embargo, en ese momento en que Esteban está a punto de entregar su vida, Jesucristo se pone de pie a honrarlo, a recibirlo. Qué cosa tan hermosa, qué amor tan bello. Levantarse del mismo trono para honrar y recibir a Esteban. En Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23, habla de cómo Jesucristo fue bautizado y desciende el poder del Espíritu Santo en una forma corporal que parecía como si fuese una paloma, permaneció sobre él. En Lucas 4 dice que él estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto. Y cuando regresa, dice y menciona esto desde el púlpito: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. ¿Quién le dio poder a Jesucristo? Jesucristo se despojó de su poder divino para vivir como un hombre dependiente del Espíritu Santo, tanto como cualquier otro ser humano lo haría, para ser el ejemplo, para ser el mapa. Y dice que el Espíritu Santo fue el que le ungió y le dio el poder de dar esas buenas nuevas a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón. Él no estaba haciendo solamente una alusión a Isaías 61 para que lo identificaran como el Mesías. Él estaba proclamando el poder del Espíritu Santo, el resultado del Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu Santo le dio el poder para dar esas buenas nuevas. El Espíritu Santo le dio el poder para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos. Fue el Espíritu Santo a través de él el que le permitió hacer eso. Él no lo hizo como ser humano. Él no lo hizo como Dios. Fue el Espíritu Santo a través de él que lo hizo. El Espíritu Santo puso en libertad a los oprimidos a través de Jesucristo. Jesucristo fue simplemente el canal. Él predicó el año agradable del Señor en ese momento por el poder del Espíritu Santo proclamado por su propia boca. Si él mismo necesitó el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, si nos decimos ser cristianos? Dice la palabra que así como él es, como él fue, así debemos de ser nosotros en este mundo. Y ya nos damos cuenta que no es solamente recibimos el Espíritu Santo una vez y ya estamos. Tenemos que ser llenos y estar llenos y continuar llenándonos, porque los retos son cada vez mayores, porque nosotros tenemos grandes debilidades, porque el enemigo está suelto como león rugiente, buscando a quien puede devorar, porque la naturaleza misma está en detrimento. Y porque es necesario y es una bendición y el Señor lo desea, está escrito. Y eso es lo que le motivamos esta noche. Si en algún momento ha recibido el Espíritu Santo, vamos a continuar en eso. Vamos a seguir llenándonos. Vamos a seguir buscando más, hasta que regrese Jesucristo o hasta que tú seas llamado a su presencia. Como sea tu decisión, vamos a continuar en ese poder del Espíritu Santo. Si fue importante para Jesucristo mismo, ¿cuánto más para nosotros? Entonces vamos a comenzar por el principio, a entregarle nuestras vidas al enviado del Padre que fue Jesucristo, a que Él haga en nuestras vidas como Él fue enviado a hacer, no solamente en general, en la humanidad, sobre mí. Yo te recibo, Jesús, como el mensajero, el ungido del Padre para mi salvación.
Yo recibo tu mensaje, yo recibo lo que el Padre te envió a dar a mi propia vida. Te recibo como el Señor y el Salvador, tal como lo decretó el Padre. Y entonces vamos a entregarle nuestras vidas para que seamos llenos del Espíritu Santo, continuemos llenos del Espíritu Santo y continuemos llenándonos del Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén. Entonces, si estás de acuerdo, si quieres esto, repite conmigo. Dice, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. yo te entrego Yo mi te vida. entrego mi vida. Te recibo Te Te recibo recibo como el Mesías enviado del Padre como el Mesías enviado del Padre para mi vida, para mi vida, para mi salvación. para mi salvación. Yo recibo Yo recibo plenamente plenamente lo que el Padre me envió lo que el Padre me envió a través de ti. a través de ti. Me someto a ti Me someto a ti tal y como estoy. tal y como estoy. Haz la obra Haz la obra que el Padre desea que el Padre desea sobre mi vida sobre mi vida y a través de mí. y a través de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a orar por esa llenura del Espíritu Santo. Si tú dices, yo ya soy cristiano, yo ya tengo el Espíritu Santo. Si no has recibido una unción nueva y fresca reciente, entonces este es el momento. Si la recibiste ayer, puedes recibir otra más hoy. Y vamos a continuar siendo llenos del Espíritu Santo, nuevo y fresco cada día. Si estás un poco deprimido y un poco cansado y estás un poco agobiado, aunque sea un poquito, entonces es hora de otra llenura del Espíritu Santo. Entonces repite conmigo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname más. lléname más. Llévame a más niveles en ti. Llévame a más niveles en ti. Obra aún más. Obra aún más En mi vida en mi vida y a través de mí. y a través de mí. Me rindo Me rindo a tu poder. a tu poder. Glorifica Glorifica al Padre al Padre en mí en mí y a través de mí. y a través de mí. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, don Javier nos va a ayudar a sellar esto con Santa Cena. Don Javier, ¿nos ayuda? Ujú. Jesucristo murió por nosotros, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino también al hacernos hábiles para poder recibir el Espíritu Santo. Y él mismo dijo que tenía que irse para derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Eso fue parte de la obra que hizo también Jesucristo en la cruz por nosotros. Y vamos a rememorar ese momento, esa victoria y ese don del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo que Jesucristo obtuvo para nosotros. El día que iba a ser entregado, estaba cenando con sus discípulos y tomó el pan y lo partió. Y dijo que este pan representaba su cuerpo, que es partido por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos llenos. Vamos a hacerlo. Asimismo, la noche que iba a ser entregado, tomó la copa. Dijo que esta copa es la copa del nuevo pacto. El pacto por el cual si nosotros le creemos que Él murió por nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios gracias a su sangre derramada, y lo tomamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces íbamos a ser hechos hijos de Dios. Y también, como hijos de Dios, poder recibir su Espíritu Santo. Vamos a tomar. Y así cada vez que comemos
y tomamos de esta manera, celebramos la victoria que Cristo obtuvo para nosotros y todas las bendiciones y dones que tenemos gracias a ello. Por favor, hermana María, hermana Ana, nos fijamos si hay mensajes o peticiones de oración. No, no tenemos ninguna. No he visto tampoco y acabo de verificar si había alguna que hubiese entrado a última hora, tal vez a mí, a Messenger personal y etcétera. Pero sí me gustaría dejarles saber a las personas que el Señor está usando alcance para traer bendición a las vidas. Y voy a darle el testimonio de Joel, que estuvo contactándome directamente a mi Messenger María A. Sánchez Rosado y me pidió oración por su esposa Karina, me pidió oración por su hijo Kevin Joel. Y esto fue lo que me dijo recientemente. Les doy las gracias por todo lo que han orado por mi familia, Karina, mi hijo Kevin Joel y por mí. Hoy salió del hospital Karina, que ya se siente bien. Y mi hijo también está bien, gracias por todo lo que han orado por mi familia. Que Dios los bendiga, los cuide mucho. Y como que no estaba satisfecho de haberme ya dado las gracias, volvió a escribirme y se lo voy a leer recientemente. Él estaba tan contento y tan feliz de que el Señor estuviese atendiendo nuestras oraciones, de poder tener el acceso que quería volver y dar las gracias de nuevo. Dice Joel Mendoza, dice, a ver, dice, muchas gracias por todo lo que han orado por mi familia. Mayormente lo que hizo fue más bien repetir su agradecimiento de que el Señor contestó nuestra oración. Y no es que nosotros seamos especiales, es simplemente que la palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. El Señor también dice que si 2 se pusieran de acuerdo en algo en la tierra, Él lo haría para que el Padre fuese glorificado en su nombre. Y dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Nosotros hemos sido justificados a través de la sangre de Jesucristo. Somos personas de fe, creemos no solamente en Dios, sino en su palabra. Así que si en algún momento estás viendo esto, estás viendo una grabación y tienes una petición, tienes una situación, te gustaría una intervención divina, entonces simplemente comunícate con nosotros y nosotros nos comprometemos a orar la oración de fe, la oración de común acuerdo. Dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿cómo sabemos que es su voluntad? Y está escrita aquí. Y dice, esta es nuestra confianza, que si tenemos algo, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos lo que hemos pedido y lo creemos. Lo creemos. Así que cuenten con nosotros para cualquier situación, cualquier intervención divina que usted desee en su vida. Así sea lo más imposible. Usted dice, pero ya yo he estado así por toda mi vida. No importa. No, pero ya los doctores dijeron que no había remedio. No importa. Pero es que yo no me lo merezco. No importa. Sin límites. Vamos a dejar que el Señor se glorifique, le pedimos, se lo ponemos en sus manos, Él va a hacer lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Él quiere tener gracia, favor, misericordia. Para algo envió a Jesucristo a derramar su sangre. No fue para dejar esa sangre desperdiciar. No se trata de nosotros ni de lo que nosotros merezcamos, sino de lo que Jesucristo se merece por lo que Él pagó. ¿Correcto? Pues entonces me gustaría de todas maneras orar por cualquier situación, cualquier condición que la audiencia pudiese tener en cualquier momento. Esto va a estar grabado, va a estar en los archivos, en el internet,
cualquier persona puede ver esto en cualquier momento. Vamos a orar por esas personas que se encuentren con este mensaje, cualquier situación que ellos tengan, que el Señor se manifieste sobre sus vidas. ¿Quién le gustaría orar por esto? A ver. Ok, voy. Oh, amado Padre, gracias por tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor. Nos ponemos delante de la corte celestial y ponemos cualquier situación de las personas que están oyendo este mensaje, cualquier petición que puedan tener, cualquier necesidad, cualquier problema, para que tú, tu bondad, intervengas en favor de estas personas, sea de cualquier tema, de salud, finanzas, angustias, miedos, faltas de contacto, de trabajo, cualquier cosa, tú estás ahí presente siempre. Gracias, Señor, porque tú nos oyes y tú quieres bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, algo que ustedes tengan en su corazón para decir, o orar o comentar, siéntanse en la libertad de ministrar. ¿Me avisan? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues entonces, ¿quién nos cierra en oración? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos a ti toda la gloria y el honor. Tú eres el autor y consumador de esta fe que tenemos preciosa, Señor, y que también es un don tuyo. Te encomendamos esta semana, Padre. Bendice a toda persona, a todo oyente, a toda persona que entre a las redes y pueda encontrar este mensaje. Señor, para ti no hay nada difícil. Tú todo lo puedes, tú todo lo haces, Señor, y tú te complaces en responder nuestro clamor de forma mucho más abundante de lo que te pedimos o entendemos. A ti sea la gloria, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios les bendiga y les guarde. Y a recibir del Señor esta semana. Amén. Hasta luego. Hasta luego.